Amigos y amigas, saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me llamo Jefferson Batista, vivo en Brasil y bueno, estos mis primeros videos de este canal Viajando con Jeff. Estoy hablando sobre España, porque España fue el primer país que conocí en mi vida, eso en el año de 2012, cuando tenía 19 años de edad. Hoy cumplí este año, en abril, 30 años, entonces ya hace mucho tiempo atrás. Y si tú aún no has visto el video que reacciono a algunas de las 42 curiosidades, datos interesantes sobre España y algunas otras cosas interesantes que me acordé de cuando viví en España, clique aquí en ese enlace para ver esta primera parte de curiosidades que viví en España, que vi en España. Y este video es la parte 2. Yo paré un poquito y recordé de otras cosas que eran y son diferentes de Brasil, por lo menos en 2012, entre 2012 y 2013, cuando viví en España, esas cosas que diré a ustedes ahora me llamaron mucho la atención. Entonces, la primera cosa para ustedes puede ser algo común, normal, pero es sobre el baño en España. Ustedes prácticamente en todas las casas, en todos los pisos españoles, ustedes tienen bañeras, ¿no? Y cuando fui a España no sabía de eso, porque aquí en Brasil prácticamente 100% de las casas, de los pisos o departamentos, nosotros no tenemos bañeras. Nosotros tenemos solamente una ducha y aquí normalmente es una ducha eléctrica. Más de 50% de las casas tienen duchas eléctricas. Entonces, si entras en una casa de una familia brasileña, clase media, tú podrás ver un poquito de unos hilos arriba, hilos eléctricos. En algunos departamentos, pisos, hay duchas por gas, pero no son todos. Y bañeras solamente en casas así de gente muy adinerada. No es común, no es común. Y en España eso para mí ya fue algo así muy... Me gustaba mucho ducharme en la bañera, pero algo diferente, porque tenía que entrar en la bañera, quedarme en pie en la bañera y segurar la ducha con mi mano o dejar la ducha en un soporte en la pared y ducharme ahí. Entonces me parecía muy diferente y pues, pero interesante. Entonces, esa es una cosa, la cuestión de las bañeras, y eso creo que es así en muchos países europeos, no solamente en España. Y otra cosa, bueno, cosa de número 2, sobre la calefacción. Aquí Brasil es un país donde las temperaturas son altas. Donde vivo, el estado de São Paulo, las temperaturas son más controladas. Así, las temperaturas normalmente varían entre los 10 grados en el invierno y en el verano un máximo de 35 grados en los días más calientes. Pero hay otras partes de Brasil, como el nordeste, en Bahía, en Recife, o en la parte de la región de la floresta, del bosque del Amazonas. Allí las temperaturas llegan a los 40 grados. Entonces, es raro tener calefacción en las casas aquí, en los pisos. Quizá solamente en cabañas, en hoteles muy chics, en hoteles muy caros, en montañas, en ciudades muy frías. Porque aquí nosotros tenemos, por lo menos en el estado de São Paulo, tenemos una ciudad que se llama Campos do Jordão. Es una ciudad muy bonita, parece una ciudad europea, una ciudad alemana. Voy a dejar aquí unas fotos para ustedes. Si vienen a São Paulo, sugiero que ustedes visiten Campos do Jordão. Ahí es una ciudad muy frecuentada durante el invierno, porque las temperaturas llegan a 0 grado o bajo cero. Entonces,
Ahí sí hay hoteles que creo que tienen calefacción y en algunas ciudades del sur de Brasil, en Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina, en el estado del Río Grande del Sur, cerca de Argentina, ciudades en el alto, en montañas, por ejemplo, ahí sí puede haber hoteles con calefacción. Y eso en España me llamó mucho la atención. Entonces, en el piso que yo vivía, en cada habitación, hasta en el baño, teníamos unas tubulaciones, unas cosas de hierro, que creo que ahí como que pasaba el gas, ¿no? De la casa y se calentaba. Entonces, algo muy diferente. Y en nuestra cocina teníamos una caja que era como si fuera un gas, algo así, donde controlábamos la temperatura. Entonces, para mí, eso pareció increíble, increíble y muy moderno, la verdad. Aunque este mi piso que viví era uno de los pisos más antiguos de la ciudad de Burgos y ya tenían eso. Entonces, imaginen los pisos más modernos. Burgos es una ciudad muy fría, muy fría. Entonces es muy importante la calefacción, ayudaba mucho. Y en mi universidad también teníamos calefacción en la Universidad de Burgos. Increíble, porque estudié durante los meses más fríos, noviembre, diciembre. Entonces las temperaturas eran muy bajas, como 5 grados positivos más o menos, a veces menos de eso. Entonces salíamos a la calle con bastante chaquetas, bastante ropa, gorro, bufanda, guantes. Afortunadamente, yo vivía a 5 minutos caminando de la universidad, muy cerquita. Y era interesante, todos llegaban con mucha ropa y cuando entrábamos en nuestra clase tenía unas cosas así en la pared donde podríamos poner las chaquetas. Entonces, súper interesante. Y ya en Brasil no, ya en Brasil no tenemos eso. La única cosa que a veces me parecía un poquito malo para la salud era que me duchaba con agua caliente, salía a la calle para ir a la universidad, tomaba un frío muy fuerte, tomaba un viento muy fuerte, llegaba a la universidad, otra vez entraba en la universidad y sentía un calor de la calefacción. Entonces, eso muchas veces no me hacía bien, muchas veces me quedaba con catarro o gripado por eso. Entonces, la cosa de número dos. Ahora la cosa de número tres. Voy a hablar un poquito sobre la Universidad de Burgos. A mí me encantó estudiar en España. Me encantó estudiar en la Universidad de Burgos. Es algo que tengo así mucho orgullo de decir. Soy muy feliz de tener tenido esta posibilidad de salir de Brasil por primera vez de mi país a los 19 años y haber estudiado en otro país. Y la universidad, la educación en España es una educación muy buena, una educación de una calidad buena, puedo así decir, y la Universidad de Burgos tiene una infraestructura increíble, es una universidad muy grande. Eso me llamaba mucho la atención y voy a hablar sobre los profesores primero. Yo tuve la oportunidad, no sé si los españoles tienen esta oportunidad, pero yo como alumno extranjero de intercambio, tuve la oportunidad de durante una semana o 10 días más o menos, ver las clases que me interesaban y si realmente me gustaban, yo podría elegir estas clases y quedarme en ellas hasta el fin del semestre. Entonces, vi más o menos unas dos clases que no me sentí bien, una clase de economía que no me sentí bien, no entendí, no entendía nada, no entendí el profesor, y fui en otra clase también, en otra parte de la universidad que también tampoco no entendí nada. Así que elegí las clases que más me gustaron, que fue la clase de International Business, que era la única clase que tenía en inglés, y que en español la clase, la asignatura tenía el nombre de Dirección de Negocios Internacionales. Era la clase que más me gustaba por el hecho de ser en inglés
y también porque mis compañeros de clase, la mayoría eran extranjeros. Entonces habían algunos españoles en esta clase, pero todos los otros intercambistas, Erasmus también, estaban en esta clase. Gente de Japón, de Corea del Sur, de Alemania, gente de México, de Chile, gente de Francia, gente de Inglaterra, de Marruecos, de Colombia. Entonces era increíble estar en esa clase. Y las otras clases que tuve, yo prácticamente era el único extranjero, que fue la clase de economía española y social. Me encantaban los temas, lo que hablábamos en esta clase. Y la otra clase era de economía. Bueno, una era economía española y mundial, y la otra clase era economía social, que era en el departamento de filosofía, si no estoy equivocado, y era unos estudiantes así muy liberales, muy bueno, gente muy amable, muy amable. La verdad es que parecía Elite, no sé si a ustedes les gustan la serie Elite y eso, pero muchas veces, ahora, mirando a 10 años atrás, muchas cosas que vi en la universidad, me recuerda mucho a la serie Elite. ¿Y qué puedo decir de los profesores? Eran profesores exigentes, algunos más, otros menos. Yo también elegí una clase de lengua. Tenía dos opciones, o francés o alemán. Yo elegí el alemán. Y esta era la clase más difícil de todas, porque imagínate, mi lengua madre, materna, es el portugués. Y yo aprendiendo un tercer idioma, el alemán, en español. Entonces algunas cosas no entendía. Pero fui aprobado en todas las asignaturas, gracias a Dios, afortunadamente. Y sobre los profesores, la profesora de esta clase de lengua alemana era la más exigente de todas. Una locura, porque en el primer día de clase o en el segundo día de clase, esta era una clase que yo estudiaba con una compañera brasileña de mi universidad aquí de Brasil y un compañero brasileño también aquí de Brasil, de mi universidad. Viajamos juntos a Burgos. Esta era la única clase que yo tenía con los dos. Y en el segundo día de clase de lengua alemana, la profesora nos dijo, oye, Jefferson, Carolina, Vinicius, yo quiero que ustedes no salgan de la clase al final de la clase, por favor, y quiero hablar con ustedes. Ok, entonces la clase se finalizó, todos los estudiantes se fueron de la clase, nosotros tres nos quedamos allá y la profesora nos dijo, mira, ustedes han notado, ¿no? Que mi ritmo es rápido. Ustedes han notado que esta es una asignatura muy difícil, ¿no? Y eso va a empeorar, ¿eh? Mira, eso va a empeorar. Entonces, ya digo a ustedes que esto va a quedar más duro, más difícil. Y ahora doy a ustedes la oportunidad de desistir. Si ustedes quieren, ustedes pueden dejar esta clase, ¿eh? Y nosotros decimos, no, ¿cómo? No, no vamos a desistir. Nosotros vamos a continuar hasta el final. Y ella, ustedes vosotros estáis seguros. Y nosotros, sí, claro, claro que sí. Bueno, así continuamos hasta el final. Y era una clase así muy rígida. La profesora parecía un poquito militar, ¿sabes? Pero me encantaba, la verdad es que me encantaba. Aprendí mucho, no sabía nada de alemán, aprendí mucho durante 6 meses de alemán en España y después, regresando a Brasil, estudié más 4 años de alemán. Hoy tengo un alemán intermediario, aún estoy trabajando en ello para mejorarlo. Entonces fue muy divertido la clase de lengua alemana y la clase de economía española y social fue difícil porque economía española y mundial, perdón, no social, economía española y mundial, porque el profesor hablaba tan rápido, hablaba como que parecía que tenía
una patata en la boca, ¿no? Una pelota en la boca, porque no podría escucharlo bien, no podría entenderlo bien, y hasta los alumnos españoles tampoco. Yo les preguntaba, oye, ¿tú estás entendiendo este profesor? ¿Ustedes entienden este profesor? Y los alumnos españoles me contestaron, nosotros tampoco. Entonces fue difícil esta clase. Era un profesor raro, porque dos cosas me pasó con él. La primera cosa era que creo que en los primeros días o en el primer día de clase, yo estaba caminando en los pasillos de la universidad buscando encontrar la clase, no sabía cuál sería el aula, ¿no? Y hasta que me deparé con un señor y le pregunté, oye, perdón, ¿usted sabe dónde es la clase número X, por ejemplo, de economía española y mundial? Y él me contestó algo como, debe ser ahí, en la esquina, va todo recto. Ok, entonces yo seguí mi camino, pero fui al camino equivocado. Y regresé en donde estaba. Y cuando regreso donde estaba, este profesor me estaba como que espionando, ¿no? Estaba como que mirando hacia mí. Y yo, qué loco, que este señor está haciendo. Muy loco. Y al final encontré el aula y cuando entro, este profesor estaba allá. Y otra cosa muy rara, teníamos una pausa durante la clase de 10 minutos, creo. Y una de estas pausas yo regresé antes, un poquito antes, y cuando entro en la clase, este mismo profesor estaba mirando unas cosas de eventos sobrenaturales, unas cosas muy raras, de cosas de fantasmas, espíritus. Estaba todo en la pantalla. Él tenía unos ojos muy raros. Pues, esa fue una de las cosas chistosas que me pasó en la universidad.